Muy bien, buenos días. Pues el día de hoy vamos a presentar lo que es este artículo. Me coordinó la doctora Mónica Flores Ramos y pues vamos a comenzar. Como les comentaba, el título del artículo es Evaluación de obsesiones y compulsiones de orientación sexual en individuos heterosexuales italianos y se trata de el desarrollo y validación de una escala de obsesiones y compulsiones de orientación sexual. Antes de comenzar, me gustaría, en uno de los artículos que menciona el artículo que vamos a presentar, hay ciertos testimonios en cuanto a fenomenología de este tipo de ideas. Aunque el artículo se enfoca a personas heterosexuales con ideas obsesivas de orientación sexual, este testimonio es de una persona homosexual que describe: todo empezó hace 2 años con una obsesión sobre mi sexualidad. Soy médico y últimamente he notado que cuando debo explorar el abdomen de una mujer delgada me visualizo besándola. Si una pareja entra al consultorio y el esposo es feo pero ella es guapa, pienso me gustaría estar con ella. Entonces cruzan imágenes en mi mente en donde estoy a su lado. Pasé muchos años para definir mi homosexualidad, pero esto es confuso. Hace que me sienta deprimido, ansioso y por momentos que olvide el amor que le tengo o creo que le tengo a mi novio. El contenido de la presentación: pues vamos a hablar de TOC, de las ideas obsesivas de contenido sexual, de las ideas obsesivas de orientación sexual, de los estudios previos, posteriormente el artículo y las conclusiones. Bueno, en cuanto al trastorno obsesivo compulsivo, ya mencionábamos que es uno de los trastornos más prevalentes, con 1.9 a 2.5%. En México se considera que está presente en el 2.6% de acuerdo a la OMS. El rango de presentación es entre los 22 y 35 años de edad. 1/3 es diagnosticado alrededor de los 15 años de edad. Recordemos que es de los trastornos que tardan mucho más en llegar a consulta y pues cuando llegan ya llevan varios años de desarrollo. Es una de las 10 condiciones médicas más debilitantes de acuerdo a la OMS, la cuarta. ¿Esto por qué? Porque tiene un curso crónico, requiere muchas horas al día para su desarrollo y tiene un impacto familiar. Las ideas obsesivas, como sabemos, tienen características de ser intrusivas, esto es, involuntarias al pensamiento, ansiogénicas, ya sea por su contenido o por la intrusión, egodistónicas, generan malestar porque van en contra de las creencias que tiene la persona, son recurrentes, la persona las considera absurdas y una característica más es que las considera como parte del contenido de su pensamiento. Las compulsiones estrictamente son comportamientos o actos mentales que van enfocados a reducir o disminuir la ansiedad, o bien a evitar el presagio que la persona está considerando ante tal idea. Para hablar de una compulsión se tiene que hablar de actos que son repetitivos o ritualizados y que se tienen que realizar de forma estricta o rígida, si no se cumpliría el presagio que la persona asocia a tal idea. Si no, se habla de conductas neutralizadoras, que no requieren de comportamientos meramente repetitivos o ritualizados, o que requieran de una acción estrictamente realizada o rígida. Hablando del DSM-5, aunque ha sido pues muy criticado de acuerdo a ciertos aspectos, pues se aplaude un tanto que el espectro de TOC ya cuenta con su propio apartado, en el cual pues se habla justamente de las características que debe de tener una persona para un diagnóstico de TOC, que debe de tener mayor de 1 hora al día en la presencia de los pensamientos, bueno, aquí descritos, y asociado a las compulsiones, y también se asocia a los especificadores de la introspección, si es poca, si es nula o si es buena. Ahora bien, el curso de la enfermedad, como mencionaba previamente, es una enfermedad de curso crónico. 43% experimentan mejoría durante 5 años, pero no lo describen como algo clínicamente relevante. Esto es, nunca mencionan que haya menos de 1 hora al día, nunca mencionan que la ansiedad desaparezca. 20% experimentan una remisión total de los síntomas, por lo menos durante 5 años, posteriormente presentan recaídas. 8% tiende al deterioro, esto es, a la pérdida de insight, y curso crónico, el 50% de los pacientes. Intermitente quiere decir que sí hay cierta remisión de sintomatología sin desaparecer, y 12% es episódico, quiere decir que sí hay algunas temporadas sin sintomatología, pero no cumplen como tal un periodo largo de tiempo. Las comorbilidades que se asocian al trastorno obsesivo compulsivo suelen ser 66% depresión, las fobias simples en 22%, fobia social en 18%, los trastornos de conducta alimentaria en 17%, uso de etanol en 14% y el trastorno de angustia en un 12%. Ahora bien, el contenido de las ideas obsesivas llega a ser difícil de determinar, pero debemos de considerar cuál es el presagio que la persona asocia a tal idea, esto es, qué puede suceder si ocurre lo que estoy pensando, ¿no?
Entonces, se puede llegar a la conclusión de que es una idea de orden, simetría, de contaminación, lavado, agresivas, violentas, sexuales, religiosas, tabú, que es el tema que vamos a hablar hoy, o bien misceláneas. Hablando específicamente de las obsesiones de contenido sexual, se relacionan este tipo de temas, que es el temor a cometer un acto de pedofilia o un acto de incesto, temor a contraer SIDA, relacionar temas religiosos con sexo, o bien una obsesión relacionada a orientación sexual. Descripciones al respecto. Este metaanálisis habla de diferentes artículos que han tocado este tipo de temas y hablan y se identifica en diferentes artículos de este metaanálisis que los hombres son quienes principalmente presentan este tipo de ideas obsesivas de orientación sexual. Suele ser sobre todo en pacientes de TOC de presentación temprana y presentan, como lo mencionaba previamente, comorbilidades con trastornos depresivo mayor y trastornos de ansiedad. Se ha ubicado este tipo de ideas en población pediátrica hasta en el 26.7% y se habla de que en cuanto a la fenomenología de este tipo de ideas son obsesiones, Lian Won divide las obsesiones en autógenas y reactivas y da cierta explicación de por qué las obsesiones de tipo sexual y sobre todo las de orientación sexual suelen cursar con mayor ansiedad. Habla de que las obsesiones reactivas suelen ser desencadenadas por el medio y que suelen ser más asociados, por ejemplo, a pensar que cierta superficie está contaminada. Esto es algo que sale del control de la persona. Y bien, las obsesiones autógenas van relacionadas más a la moral de la persona, a la forma de ser. Entonces, por tanto, aunque llegue a tener conductas de evitación, suele cursar constantemente con ansiedad. Y posteriormente se volvió a describir de la misma forma por este otro autor. Ahora bien, enfocándonos a las ideas obsesivas de orientación sexual, también por sus siglas SOCD, el homosexual OCD fue una de las descripciones que les mencionaba en el resumen, que es un temor obsesivo de ser o convertirse en homosexual, así como de que otros perciban tal situación. Tal temor se experimenta como intrusivo, no deseado y acompañado de imágenes de comportamiento homosexual. Es una de las primeras, de las descripciones que se realizaron y que son precedentes del estudio que voy a presentar. Ahora bien, se describe que los comportamientos neutralizadores y compulsiones que presentan este tipo de pacientes suelen ser un tanto específicas, esto es que otro tipo de pacientes no lo presentan, otro tipo de pacientes con otro contenido de ideas obsesivas. Esto es, llegan a repetir frases, aunque no sea de forma ritualizada, presentando fenómeno de justo perfecto hasta el momento en el cual ellos ya consideran que ha disminuido la ansiedad. Mi familia y mis amigos saben que no me gusta la gente de mi mismo sexo. Llegan a presentar verificación del propio comportamiento, rememorando sus relaciones pasadas, al estar con parejas del sexo opuesto, preguntándole a sus amistades respecto a si ellos han llegado a considerar que la persona pudiera ser homosexual, o bien en foros en internet, o verificando cómo es el desarrollo de una persona homosexual en internet. Cabe mencionar que estas personas de inicio ya tenían como tal una definición de lo que es su sexualidad como heterosexual. También llegan a presentar conductas de evitación, les genera ansiedad las películas con temática LGBT, estar en vestidores con personas de su mismo sexo, y personas de la comunidad LGBT llegan a evitar relacionarse con ellas, o cuando se llega a tocar este tipo de temas, llegan a apartarse. También llegan a presentar masturbación compulsiva de autoafirmación heterosexual. Esto es para que ellos afirmen constantemente que la única forma de obtener placer en este aspecto es mediante las fantasías heterosexuales. El diagnóstico diferencial de este tipo de ideas es como tal de la homofobia, que se considera una persona heterosexual que llega a realizar actos de odio, actos de discriminación hacia personas de la comunidad LGBT, o la homofobia internalizada, que es un concepto que habla de que cuando una persona que pertenece como tal a la comunidad LGBT, a la diversidad sexogenérica, presenta sentimientos o emociones negativos hacia sí mismo o hacia su comunidad. Esto es, no le agrada cómo se comportan las personas homosexuales o cómo se comporta la comunidad LGBT. Está en contra de, busca cumplir con su rol de género y está en contra de que se desarrolle de otra forma la comunidad LGBT, pero la persona se asume como homosexual. En cuanto a estudios previos, tenemos este estudio que va basado en una cohorte que fue realizado en Los Ángeles, con una N de 485 participantes. Este estudio es muy interesante porque fue realizado, los participantes eran como tal familiares de pacientes con TOC. Esto es, no fueron pacientes TOC de nuevo, eran pacientes que contaban ya con antecedentes de TOC en su familia.
69.7% eran mujeres. En los antecedentes de este artículo se describen polimorfismos relacionados al trastorno obsesivo-compulsivo. En el cromosoma 9, en el brazo corto 24, hay un cierto polimorfismo que codifica para un transportador de glutamato. Como tal, no justifica el curso de la enfermedad, pero sí habla de cierta agregación familiar. Ok, dentro de este mismo estudio, al describir el contenido del curso de la enfermedad, el 16.8% reportaron contenido sexual dentro de sus ideas obsesivas y 8% específicamente relacionado a orientación sexual. Y, como se mencionaba en otros estudios previos, los hombres son quienes experimentan mayormente este tipo de obsesiones. Y fue justamente en este estudio que se encontró que los individuos con TOC de contenido sexual, aunque presentan similares niveles de insight frente a otros contenidos de TOC, llegan a presentar mayores niveles de ansiedad y con ello alteración en su funcionalidad. Este otro estudio, que habla ya justamente de los dominios de ansiedad que presentan las personas con ideas obsesivas de orientación sexual, se realizó con una N de 1176. Igualmente, como son mayormente los hombres quienes presentan este tipo de obsesiones, pues la muestra fue principalmente masculina, 74.6%, y femenina en un 24.6%, 72% heterosexual, 3.1% homosexual y 21% de indeterminado relacionado a las ideas obsesivas que estaban presentando. 21% ya tenía un diagnóstico previo de TOC. Y bueno, en este artículo se realizaron 70 ítems a partir de expertos relacionados al miedo de convertirse en una persona de la comunidad LGBT o que otros piensen que se pertenece a tal comunidad. Posteriormente, tras realizar esta encuesta, porque como tal fueron preguntas vía internet, se encontraron 6 dominios, 6 subescalas que representan principalmente este tipo de ideas. Estas son las subescalas y los ítems que llegaron a generar más ansiedad. En la escala lo calificaban del 0 al 5, de nada de ansiedad a tal ansiedad que podría llegar a matarme. Por ejemplo, la preocupación por volverse homosexual, un ítem que representa esta subescala es: estoy preocupado porque mi orientación sexual pudiera cambiar. Este ítem llegó a presentar altos niveles de ansiedad. Deseo por personas del mismo sexo, otra subescala. Temo tener alguna experiencia sexual placentera con personas de mi mismo sexo. Igualmente, representa altos niveles de ansiedad. Deseo por personas del sexo opuesto. Consideremos que en este estudio sí hubo tanto comunidad homosexual como heterosexual. Me siento sexualmente orientado por personas del sexo opuesto. Llegó a presentar altos niveles de ansiedad en personas homosexuales. La inmoralidad sexual. Ser gay es terrible. Temor a ser juzgado, temo que las otras personas lleguen a pensar que soy gay, o la vergüenza que conllevaría esto. Necesito mantener estos pensamientos en secreto. Estos ítems representan los más altos niveles de ansiedad de esta encuesta, pero como tal, hubieron muchos otros ítems en cada subescala. Y bueno, en cuanto al artículo, vamos a empezar. Este artículo fue publicado en 2016, fue realizado en población italiana, fue publicado en la Behavior Therapy, que tiene un factor de impacto de 3.4. Bueno, el artículo se compone de 2 estudios. En términos generales, ahorita voy a ahondar más en ellos, pues el estudio 1 se encarga de generar la escala con una aplicación de ítems a una población heterosexual para posteriormente evaluar en población ahora sí clínica. Y el estudio 2 ya se aplica en pacientes con TOC de orientación sexual, TOC sin orientación sexual. Aquí voy a usar estas abreviaturas a lo largo de la presentación. Es TOC o S, TOC con ideas obsesivas de orientación sexual, no S sin ideas obsesivas de orientación sexual, pero otros contenidos, y la población no clínica. El segundo estudio va destinado a validar tal escala. Ok, vamos a empezar con la primera parte, que es el estudio 1, la creación de la escala. ¿Cuál fue la población incluida para este primer estudio? 732 participantes heterosexuales. Aquí va a haber cierto contraste porque la generación de la escala fue principalmente presentada como la población fue mayoritariamente mujeres, 66.3% mujeres, 47.5% eran solteros, 44.7% casados o en unión libre, 58.4% contaba con un empleo. El promedio fue de 35 años de edad, la mayoría tenía principalmente el bachillerato de nivel educativo y posteriormente el nivel de licenciatura. ¿Ok? ¿Cómo llegaron a generar los ítems que iban a aplicar?
Como el antecedente de los 70 ítems que les mencionaba en un artículo previo, ellos, expertos en TOC, seleccionaron 33 ítems a aplicarles a esta población heterosexual, que es no clínica, para ver pues, cómo podrían llegar a aplicarlos. Finalmente, seleccionaron 21 ítems que fueron los que aplicaron a la población heterosexual y posteriormente realizaron un análisis estadístico y un análisis factorial para validar tales. Esto es a grandes rasgos y vamos a ahondar más en ello. Ahora bien, ¿cómo obtuvieron esos 21 ítems? Tenemos que escogieron inicialmente 33 ítems, 17 ítems iban enfocados a ideas obsesivas, 16 ítems iban enfocados a evaluación de compulsiones o actos neutralizadores, y se ajustó de acuerdo a lo mencionado por los participantes respecto a la comprensión, retroalimentación o información que brindaba tales ítems inicialmente. Pues posteriormente se descartaron algunos ítems y quedaron los 21 ítems que aplicaron y evaluaron estadísticamente. ¿Cómo fue que realizaron este análisis estadístico? Se realizó un análisis factorial exploratorio que va enfocado a buscar con cuántos factores cuenta esta escala. Se refiere a cuántos constructos llega a abarcar. Se busca que, como es un tema muy en específico, abarque el menos de factores posibles o incluso solo uno. Entonces, como tal, arroja la presencia de un factor que es la evaluación de los síntomas obsesivos. Tras este análisis estadístico se obtuvo finalmente 14 ítems a evaluar y aplicar en el estudio 2. Y finalmente, con estos 14 ítems se realizó un segundo análisis factorial para igualmente corroborar que se está evaluando únicamente un constructo, un factor, con los ítems que ya habían resultado del primer análisis factorial, y finalmente se obtuvo que estos 14 ítems arrojan un solo factor y que, de acuerdo a los índices de ajuste, tiene una alta confiabilidad y puede aplicarse como tal ya ahora sí a población clínica. Ahora aquí están los ítems. Arrojaron pues alfas importantes cada uno de ellos. Son 14 ítems, 7 relacionados como tal las ideas obsesivas, 7 relacionados a las conductas neutralizadoras. Y pues esto es como tal, digo, no ha sido todavía traducido al español. Intenté traducirlo pues lo más entendible posible. Y bueno, no las voy a leer todas, pero para que sea de su conocimiento los ítems que se aplicaron y las alfas que presentaron. Igualmente, pues como pueden ver, toman en cuenta las subescalas presentadas en un estudio previo. De hecho, ese estudio previo fue de alta relevancia y uno de los autores del artículo que estoy presentando colaboró igualmente en el estudio previo donde se generaron los ítems. Vamos a pasar al estudio 2, que es la validación de la escala. Ahora bien, la muestra ya es clínica. Son 397 adultos heterosexuales, 52 tienen el diagnóstico de TOC y reportaron dentro de su trastorno obsesivo compulsivo ideas obsesivas de orientación sexual. 51 tienen TOC pero no presentan ideas obsesivas de orientación sexual, pueden tener otro contenido sexual u otro tipo de contenidos. Y 294 son participantes de población no clínica, abreviado como NSP. Ok, aquí podemos ver las características de la muestra. Aquí podemos ver pues que sí hay cierto contraste, como en los antecedentes se mencionaba, los hombres son quienes principalmente presentan ideas obsesivas de orientación sexual. Entonces, en cuanto a la muestra de TOC de orientación sexual, suelen ser mayoritariamente hombres en un 80%, son principalmente solteros y principalmente estudiantes. Sí contrasta, por ejemplo, con la población no clínica, que pues llegan a ser más mujeres, 62%, y 38% hombres. Una media igualmente varía. La población no clínica es de 35 años y la población clínica como tal, la que buscamos enfocarnos, TOC de orientación sexual, es de 25.9 años. Ahora bien, ¿cómo se incluyeron a los pacientes? Se buscó que fueran por lo menos mayores de edad, 18 años, con un diagnóstico y tratamiento psiquiátrico y al menos educación primaria, hablando como tal de la inclusión de los pacientes con TOC. Y tras la selección se envió a un centro de salud mental para evaluación rigurosa y en caso de encontrarse psicosis, manía o abuso de sustancias se les excluía del estudio. En tales evaluaciones, ¿cómo se procedió ya a aplicar la escala? Se le realizó la evaluación clínica de comorbilidades. Esto es igualmente para corroborar si los datos correspondían con estudios previos y las comorbilidades eran similares. Y se encontró que sí, que en
pacientes con TOC había sí ansiedad generalizada, fobia social, trastornos de angustia y trastornos depresivos, como se corrobora en las comorbilidades de TOC en general y también en estudios previos de TOC de orientación sexual. Y se encontró sí en la población no clínica, de igual forma cuadros depresivos, cuadros no ansiosos, pero previamente no habían estado diagnosticados, pero como tal no hubo un diagnóstico de TOC en la población no clínica. Ahora bien, ¿cómo se llegó a evaluar lo que es los diferentes factores para finalmente corroborar que esta escala busca, que logra arrojar datos de ideas obsesivas de orientación sexual? Pues había que compararlo con escalas previas en cuanto a trastorno obsesivo compulsivo en general, las que ellos suelen aplicar en su población, que es el inventario revisado de trastorno obsesivo compulsivo, que son 18 ítems que se califican del 0 al 4 dependiendo del grado de ansiedad, de malestar que generan en los síntomas. Ahorita voy a ahondar más en esto en cuanto a qué aspectos fue importante parear este tipo de pruebas con la escala a validar. Bueno, aquí es la escala, el inventario revisado de TOC que ellos aplican en su población. Tiene diversos rubros en cuanto a diferentes contenidos y en específico cuenta con 3 que son enfocados a ideas obsesivas de contenido sexual, no como tal únicamente de orientación sexual. Tiene como tal todos los tipos de contenido, pero es una escala generalizada, va enfocada al diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo en general y tiene un punto de corte de 21 puntos. Ahora bien, parearon igualmente con otro tipo de pruebas, como es la de el cuestionario de preocupaciones de Penn State, igualmente 16 ítems, que evalúan desde qué tanto me consterna una idea, no me consterna para nada, hasta llega a consternarme mucho al grado de que llegaría a hacerme daño, y a la par de otros constructos que no solo incluyen el trastorno obsesivo compulsivo como generador de ansiedad, sino también el inventario de ansiedad de Beck y el inventario de depresión de Beck. Igualmente lo parearon para evaluar qué tanto la escala llega a encontrar este tipo de síntomas, pero dentro del constructo de trastorno obsesivo compulsivo. Igualmente en el análisis estadístico esto se menciona. ¿Ok? ¿Cuál fue el método que se realizó? Los 14 ítems que se proponen para la nueva escala se aplicaron ya a las 3 poblaciones y se buscó evaluar para validar esta escala la validez de constructo, que incluye la validez convergente, la validez divergente, la estabilidad temporal, la sensibilidad y la especificidad. ¿Ok? En cuanto a la validez de constructo me habla de cómo en suma los ítems llegan a arrojarme lo que yo quiero evaluar, y para esto tengo que ver en cuanto a la validez convergente, cómo el constructo llega solamente a evaluarme el trastorno obsesivo compulsivo y la escala que estoy proponiendo, el trastorno obsesivo compulsivo con ideas obsesivas de contenido sexual de tipo orientación sexual. Y validez divergente, que tanto los niveles de ansiedad o de depresión que pueda arrojarme mi escala no me da como tal otro tipo de diagnósticos, esto es que está dentro del propio constructo. Por eso es que se pareó con otro tipo de pruebas que evalúan específicamente ese tipo de constructos. La estabilidad temporal, que tanto mi prueba llega a cambiar a lo largo del tiempo de acuerdo al desarrollo de esta enfermedad. Estamos hablando de que en cuanto al TOC no debe de variar mucho en una semana, 2 semanas, 3 semanas, porque el curso no suele ser de esta forma, no hay tanta mejoría en tan poco tiempo. Entonces no debe de variar mucho la primera prueba de la segunda prueba, y la sensibilidad y especificidad para saber qué tanto la prueba que estoy validando logra identificar casos de no casos de trastorno obsesivo compulsivo y en específico de ideas obsesivas de orientación sexual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se logró evaluar la validez de constructo, la validez convergente y divergente? Como les mencionaba, la validez convergente busca encontrar qué tanto la escala, en suma de sus ítems como constructo, logra evaluar el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, pero sí, o sea, entrando en el mismo constructo de trastorno obsesivo compulsivo y a la par lo que busca en específico, las ideas obsesivas de contenido sexual. Entonces, para esto se comparó nuestra escala con el inventario revisado de trastorno obsesivo compulsivo, el que les mostré previamente, y para la validez divergente se utilizó igualmente otras subescalas del OCR que encuentran como tal otros niveles de ansiedad no relacionados a trastorno obsesivo compulsivo y otros instrumentos de medición, que es el inventario de ansiedad de Beck y el inventario de depresión de Beck. Esto para evaluar que nuestra escala sí logra identificar síntomas ansiosos, síntomas depresivos, pero dentro del constructo de trastorno obsesivo compulsivo y no tanto de como tal un cuadro depresivo o ansioso de otro tipo. Ahora igualmente continuando con el método, ¿cómo se evaluó la estabilidad temporal? Se aplicó
nuestra escala a validar en 2 ocasiones con un intervalo de 4 semanas. Y el poder discriminante, pues se evaluó nuestra escala entre los casos positivos para TOC y TOC de tipo orientación sexual y los casos negativos. Esto es solamente el método. Ahora bien, ¿cómo se realizó el análisis estadístico? Se realizó de la siguiente forma, a grandes rasgos, la estructura de la escala. Para realizarla se realizó un análisis factorial. Para realizar la consistencia interna, alfa de Cronbach, la validez de constructo, una matriz de correlación de Pearson, la validez de criterio, un modelo lineal general, la estabilidad temporal mediante correlación de Pearson y la sensibilidad y especificidad con curvas ROC. Ok, entonces en cuanto a los resultados, les mencionaba en el estudio 1 que un análisis factorial busca encontrar el número de factores que presenta un constructo para ver si entra dentro del mismo o como tal logra arrojar más factores y con ello no identifica únicamente un tipo de síntoma o un tipo de dato clínico. Entonces, el análisis factorial realizado ya a la escala a validar reportó que hay un solo factor y explicó que hay pacientes con TOC de tipo orientación sexual y no orientación sexual en el 48% y 74% respectivamente. Entonces sí logra identificar este tipo de ideas obsesivas en la población a estudiar y en la población TOC en general respectivamente. Ahora bien, la carga factorial fluctúa entre 0.54 y 0.82 en el grupo TOC de orientación sexual y 0.64 y 0.89 en TOC no orientación sexual. Suele ser más amplio este rango en los pacientes con TOC de orientación sexual. Posteriormente al análisis factorial exploratorio, al igual que en el estudio 1, se realiza un análisis factorial confirmatorio para ver qué tanto llegan a variar este tipo de datos. Y pues de nueva cuenta se arrojó que hay un único factor y que presenta un excelente ajuste a los datos con estos 3 métodos para descartar el grado de error. Ok, ahora bien, ¿cómo se analizaron los ítems y la confiabilidad de la escala? Encontramos que la puntuación se evaluaron en la población no clínica, en TOC de orientación sexual y TOC sin orientación sexual. Encontramos pues qué tanto salen los datos de la normalidad en cuanto al TOC en general y ahora sí el TOC de orientación sexual. Encontramos estos datos nos los arroja lo que es la oblicuidad o asimetría y la curtosis. Pues encontramos que en TOC de orientación sexual tienden más a ir por debajo de la normalidad, esto es valores negativos. Estos suelen ser más sintomáticos y más sintomáticos respecto al TOC de orientación sexual, a diferencia, por ejemplo, de la población no clínica, que arroja datos positivos, esto es asintomáticos, y como tal son casos positivos, están del otro lado de la normalidad. Y pues podemos ver que en cuanto a este tipo de datos, en los pacientes TOC que presentan ideas, sí ideas obsesivas, pero sin de orientación sexual, llegan a presentar sí un poquito más cercano a lo negativo, esto es, sí llegan a presentar tantos síntomas, pero no a tal grado como los TOC de orientación sexual. Comentábamos pues ya en cuanto a alfa de Cronbach, pues como tal sí se arrojan que es confiable esta prueba en cuanto a 0.85, 0.90 y 0.89 en los 3 grupos. Y a la par este valor, el valor más alto, de acuerdo a un ítem, y la correlación que arrojan entre los ítems y corregida total de los ítems, pues igualmente los valores llegan a ser confiables. Ok, ahora bien, ¿cómo se realizó el análisis estadístico de consistencia interna y de estabilidad temporal? Les mencionaba con la tabla previa que la confiabilidad fue muy buena en todos los grupos, arrojando alfas de 0.85 a 0.9, tanto como por ítems, la correlación entre ítems y el constructo en general, y presentó una estabilidad temporal. Una correlación de Pearson de 0.82 indicó una adecuada estabilidad temporal. Les mencionaba que esto se mide realizando la prueba en el primer tiempo y 4 semanas después. No varió mucho en cuanto a los resultados, esto es los grados de ansiedad, la sintomatología estaba casi similar, ya que pues y correlaciona con el curso de esta enfermedad. Ahora bien, en cuanto a la validez de constructo, que les mencionaba que tanto llega a evaluar el trastorno obsesivo compulsivo nuestra escala de ideas obsesivas de orientación sexual, pero a la par llega a identificar otro tipo de sintomatología. Para esto se pareó con el inventario revisado de trastorno obsesivo compulsivo, que como tal incluye a TOC en todo su tipo de contenidos, y también arroja como tal ciertos grados de ansiedad y de depresión. Y también se pareó con el inventario de preocupaciones de Penn State, el inventario de depresión de Beck y el inventario de ansiedad de Beck.
La primera parte va sobre todo enfocada a la validez convergente y la segunda parte a la validez divergente. Ahora bien, ¿qué es lo que arroja esta tabla? Se encuentran las correlaciones positivas y negativas, esto es, la población, al parearlo con otro tipo de, la población tanto clínica como no clínica, al parearlo con otro tipo de pruebas y con pruebas que igualmente evalúan TOC, qué tanto pueden llegar a presentar sintomatología TOC de otro tipo, sintomatología TOC en general, también de ideas obsesivas de orientación sexual, y qué tanto pueden llegar a presentar otro tipo de sintomatología, sea de ansiedad o depresión. Entonces encontramos correlaciones positivas y negativas. Por ejemplo, enfocándonos a TOC de orientación sexual, los datos marcados en rojo, habla de que hay correlaciones positivas en cuanto estamos hablando de que la muestra es menor para la población no clínica que para la población clínica. Entonces los datos pues suelen tener mayor impacto. Podemos ver que la cantidad de obsesiones y ideas obsesivas que le ocupan al día suelen ser mayores en TOC de orientación sexual. Igualmente suelen tener mayor número de conductas de chequeo, de verificación y de lavado. En el artículo se refiere o se hipotetiza respecto a que las conductas de lavado es que ellos relacionan a que este tipo de ideas están contaminando su mente, ya que ellos llegan a tener, bueno, ellos como ya tienen la seguridad de su orientación sexual, al llegar a este tipo de pensamientos, pues la forma de neutralizarlos es realizando conductas de lavado. Esa es una hipótesis que brinda el artículo. Ahora bien, podemos ver que en cuanto a TOC, pero sin ideas obsesivas de orientación sexual, sí llega a presentar igualmente correlación positiva, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de obsesiones al día, pero presenta un par de correlaciones negativas, a diferencia de los TOC de orientación sexual. Ahí en la tercera columna era un valor negativo de menos 0.35. Ellos llegan a presentar, si se tiene otro tipo de contenido, menor cantidad de conductas de chequeo. Igualmente llegan a presentar menor cantidad de conductas de orden y llegan a presentar menos conductas de lavado, a diferencia de TOC de orientación sexual. Entonces, como tal, la escala arroja en estos datos, sí que como constructo se puede identificar casos de trastorno obsesivo compulsivo y sí identifica las diferencias que puede haber entre trastorno obsesivo compulsivo de orientación sexual y sin este tipo de ideas. Y a la par, igualmente sí, presenta cierta correlación, identificando síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, pero no es significativamente estadístico para decir que sale dentro del constructo del TOC. Podemos ver que en la población no clínica pues sí se identificaron datos de ansiedad y depresión fuera del constructo de TOC, pero la muestra era más grande, entonces no es significativamente estadística como para brindar un diagnóstico, que tendría que ser un diagnóstico meramente clínico, no tanto por un estudio de escala. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se encontró la validez de criterio? La puntuación de nuestra escala fue significativamente superior en la población TOC versus los otros grupos que no difieren entre sí, y ninguna de las variables sociodemográficas tuvo un efecto estadísticamente significativo. Ahora bien, ¿cómo se estudió la sensibilidad y especificidad de nuestra escala? El análisis de las curvas ROC muestra que la escala es útil para distinguir los casos de TOC de los no casos con un punto de corte de 21 puntos. Es el mejor balance entre la sensibilidad de .981 y la especificidad. Y como tal se distingue los pacientes TOC con ideas obsesivas de orientación sexual de los TOC que no cursan con este tipo de ideas. Y además se establece este punto de corte de 18 puntos para distinguir entre los pacientes con TOC de orientación sexual y población clínica, población no clínica en general, igualmente siendo sensible y específico. Ahora bien, la discusión, pues nuestra escala mostró que tras el análisis es estructuralmente una escala adecuada para identificar este tipo de TOC con ideas obsesivas en específico de orientación sexual, y también contar con el precedente de que si bien hay escalas que consideran ideas obsesivas de contenido sexual, no suelen incluir este contenido que es de orientación sexual, este tipo. Presenta ciertas limitaciones el estudio. Aunque demostró estabilidad temporal, ha de considerarse que la estabilidad temporal no se evaluó en pacientes bajo tratamiento, o sea, no se tomó el tratamiento como un factor, o sea, qué tanto las personas se apegaban al tratamiento y qué tanto sí pudo haber un cambio a lo largo de 4 semanas si se hubiera tomado en cuenta pues esa variable. Pueden no llegar a generalizarse estos resultados en cuanto al sexo, ya que la muestra no representa la distribución en TOC. Como les mostraba, la distribución en TOC pues sí, suele ser más a la par hombres-mujeres, y los pacientes con ideas obsesivas de orientación sexual pues suelen ser en su mayoría 70-80% hombres. Entonces no puede llegar a generalizarse que nuestros resultados. Y también la escala a validar no puede aplicarse a población homosexual, esto igualmente lo comentan los autores.
por lo cual se requiere una segunda versión de esta escala, ya que todos los ítems fueron aplicados y evaluados en población meramente heterosexual. ¿Okay? Como conclusiones, pues es importante evaluar y conocer este tipo de síntomas debido a la frecuencia y a los altos niveles de ansiedad que llegan a generar en los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Es un instrumento que sí identifica este tipo de pacientes de forma rápida y confidencial, es útil para la clínica y la investigación y pues llega a tener adecuadas propiedades clinimétricas. Estamos hablando de pues, que fue una evaluación realizada en población italiana, el instrumento fue validado en inglés y buscan continuar con esta investigación. Les comentaba yo que uno de los precedentes fue que el autor que realizó los 70 ítems que después se consideraron participó igualmente en este estudio y busca continuar en ello. Y pues eso sería la presentación.